¿Te has encontrado alguna vez deseando tener más paciencia para criar a tus hijos? ¿Te recuerdas haber estado buscando o pidiendo al universo que te diera más paciencia para poder llevar y gestionar el día a día con tus hijos? ¿Te has tenido que esforzar muchísimo en muchísimas ocasiones por aguantar más cuando tus hijos tienen una reacción un tanto explosiva, un tanto emocional? Bienvenida. Yo soy Joana Campos de criarconconexión.com y hoy vengo a traerte este vídeo en el que te quiero explicar cómo en la crianza la paciencia no es suficiente. No se trata de trabajar y aumentar más la paciencia, sino de cambiar el foco, de ver los comportamientos de nuestros hijos no como un desafío, sino como una señal de qué necesitan para que nosotros los guiemos y los acompañemos y qué necesitamos trabajar nosotros en nosotros mismos. En primer lugar, deberemos aprender a detectar las señales o los mensajes que hay detrás de el comportamiento de nuestros hijos. Yo les llamo señales porque nos llevan al lugar donde tenemos que profundizar y donde tenemos que trabajar. Os voy a dar un ejemplo. Cuando nuestra hija mayor era pequeñita, no tendría ni 2 años, una mañana sus peticiones se me hicieron muy pesadas. Yo no las podía sostener, no había dormido bien esa noche, no había descansado bien, mi pareja se había ido a trabajar y estaba yo sola con la niña para atenderla y para darle todo lo que necesitaba. Nuestra hija la llevábamos a una escuela infantil y entonces ella se levantaba ya con ese run run de que se iba a separar de su madre. Entonces era cuando más me pedía y yo no comprendía qué había detrás de todo su comportamiento y yo pensaba, me pide demasiado, es muy demandante, es que me absorbe. Entonces yo ya estaba un poco introducida en lo que era la crianza respetuosa, pero no en la crianza consciente, tanto como estoy ahora. Entonces ella me pedía y me requería pues agua, el desayuno, que le pusiera la ropa, bueno, un montón de cosas. El caso es que una de esas era el agua lo que necesitaba y entonces yo le acerqué el vaso y como estaba intentando ser complaciente con ella y darle pues esa atención que yo creía que necesitaba, le di el vaso, pero se lo dejé encima de la mesa de una forma muy brusca, muy fuerte, con una energía muy negativa, una energía que mi hija percibió. Mi hija no percibió que yo le había dado el vaso, sino que yo le había dado el vaso de una forma brusca, que la energía que había utilizado para darle ese vaso de agua era una energía bastante negativa, que yo no lo estaba haciendo desde el placer, el estar tranquila, el disfrutar. Y en ese momento ella lo que me dijo era, así no, mamá, así no, yo no quiero el vaso así. Y entonces yo entendí que no se trataba de aumentar la paciencia, de estar por y para ella, sino de hacer un trabajo interior, entender cuál era su situación y entender cómo estaba yo para ver si podía sostener esa situación. Entonces, a partir de ahí, empecé a pedirle ayuda a mi compañero y empecé a las mañanas a tener un ratito para mí y si había sido una noche bastante complicada, le pedía un poquito más de esfuerzo a él porque yo llevaba el peso de las noches y necesitaba un poquito más de rato para recargar mis pilas. Esto lo entiendo como una señal de nuestros hijos, una señal de qué es lo que tengo que trabajar en mí y qué es lo que ellos necesitan de mí. Eso es lo importante, la señal que está detrás del comportamiento. Cuando empezamos a trabajar desde ese modo, cuando empezamos a criar de ese modo a nuestros hijos, comprendemos que pasamos de desear tener más paciencia o de tirar de paciencia por comprender. Y cuando uno comprende qué hay detrás de ese comportamiento, es capaz de sostener de una manera muchísimo más, más fuerte, más sostenida y sobre todo de una manera con una energía muchísimo más bonita, más amable para nosotras y para ellos. Y eso lo perciben ellos, porque desde que yo he dejado de tirar de paciencia, desde que he empezado a comprender qué hay detrás del comportamiento y de si yo en ese momento estoy dispuesta o estoy
preparada para sostener todo eso, pues es cuando han empezado a funcionar las cosas. Entonces, cuando mis hijos tienen una reacción, digamos, emocional, fuerte e intensa, lo primero que hago es parar completamente y ser consciente de qué es lo que está pasando. En segundo lugar, me hago una revisión a mí misma. Veo en qué momento estoy yo, si es a la noche, estoy para sostener, si estoy descansada y puedo sostener, si he ido preparada, porque sé que, por ejemplo, a la salida del colegio los dos me necesitan un montón y necesitan madre, y yo ahí no puedo socializar ni puedo estar con otras personas, solo quieren estar conmigo. Entonces yo ya voy preparada, voy con la merienda, voy con los brazos abiertos, voy con todo abierto, y una vez que les doy lo que necesitan, lo que piden en ese momento, entonces ya sí me dejan empezar a socializar y empezar a disfrutar yo también de mi tarde. Pero comprender eso me alivia, me relaja, y yo sé que el momento mío de socializar llegará, pero que primero tengo que darles a ellos esa bienvenida, ese abrazo, ese ratito de intimidad, ese ratito de contarnos el día, aunque sean 5 minutos. Unos días son 5 minutos y otros días son 2 horas. No todos los días son iguales, pero comprendo de dónde viene esa necesidad. Sé que han estado muchas horas sin nosotros y que ellos no querían eso, que lo hemos decidido los adultos. Y entonces, desde ahí comprendo que su necesidad debe ser saciada. Y una vez su necesidad es saciada, me dejan vía libre. En este vídeo te invito a que cambies el foco, a que dejes de intentar estirar la paciencia, en que dejes de sostener y aguantar, porque toca, y empieces a comprender que el comportamiento de nuestros hijos son señales, y que esas señales las podemos detectar y podemos leer qué hay detrás de esas señales cuando empezamos a intuir, a observar, a ser conscientes de qué ha pasado a lo largo de ese día o a lo largo de los últimos días, porque hay veces que esto se arrastra de una temporada aquí. La observación de todo esto nos hace llegar a un lugar en el que podemos conectar con las necesidades de nuestros hijos de una manera muchísimo más fácil. Cuando paramos y observamos, entendemos de una manera muchísimo más orgánica qué es lo que hay detrás. Y esto es lo importante, comprender, porque desde la comprensión a nosotros se nos hace muchísimo más fácil trabajar todo lo que a nosotros nos mueve, esta reacción de nuestros hijos, y a trabajar también sobre eso, poner el foco sobre eso que necesitan nuestros hijos, y una vez que lo atendemos, su actitud cambia completamente. Me parece importante destacar que a nosotros nos cuesta criar de este modo. Es un esfuerzo que tenemos que hacer porque nosotros no hemos sido criados de esta manera. A nosotros no nos han cubierto nuestras necesidades, no nos han comprendido, y todo esto hace que nos cueste más. Nos cuesta más hacer algo que nosotros no hemos aprendido, no llevamos en nuestro inconsciente, y dar lo que no se tuvo, como dice Ivonne Laborda, duele. Pero es cierto que a la vez que dar lo que no se tuvo duele, también sana, ayuda a sanar, porque a la vez, conforme vayas comprendiendo todo esto, todas las señales que manda tu hijo, el comportamiento de tu hijo, qué es lo que trae, comprenderás que tus reacciones ante sus comportamientos también tienen un origen. Irás poquito a poco entrando ahí de una forma sutil al principio, profunda seguramente más adelante, y crecerás. Te ayudará a sanar o por lo menos a detectar las heridas que tienes, y todo ello contribuirá a que tú tengas una conciencia muchísimo mayor sobre tus heridas, sobre tus carencias, sobre tus necesidades no cubiertas, y a partir de ahí, desde tu adulto, puedas dar voz a tu niño interior. Todo este trabajo, tal y como te comparto, es muy importante porque a la vez nos ayuda a llevar más conciencia también a la situación de nuestros hijos y a comprender más qué hay detrás de sus comportamientos. Te animo a que te pongas en acción, que empieces hoy, empieces a observar y a leer las señales de tus hijos, que empieces a cambiar el foco, que no entiendas
que sus comportamientos son un desafío hacia ti, sino que es una señal, es una forma de comunicarse, es su modo de decirnos: te necesito estar contigo, te necesito más conectada. Es solo eso. Esto no va de que sean desafíos hacia nosotros los padres. Nuestros hijos solo nos piden lo que necesitan y los niños no piden lo que no necesitan. Lo que descubras cuando empieces a ponerte en marcha con este cambio de foco te va a sorprender, porque nuestros hijos reaccionan de una manera muy, muy, muy directa cuando cubrimos sus necesidades. Si deseas un acompañamiento personalizado, puedes entrar en mi página web criarconconexión.com y ver el programa que ofrezco para estos casos de acompañamiento, de asesoramiento 1 a 1. Y te invito también a que veas otros vídeos en mi blog y bueno, te descargues mi guía gratuita, que es muy interesante para empezar a poner en práctica todo esto que te he estado compartiendo en este vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.